Hola, en este video analizaré una propiedad importante de los materiales cerámicos, su comportamiento frente al choque térmico. Para ello compararé dos objetos fabricados con vidrio. El primero es un vaso comercial de mayonesa que sufrió una fractura durante un calentamiento, y el segundo es un recipiente de laboratorio fabricado con borosilicato de vidrio, el cual permaneció intacto bajo condiciones similares. A simple vista, ambos materiales parecen iguales, ya que son transparentes y están hechos de vidrio. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, existen diferencias importantes entre ellos. Este vaso comercial sufrió una fractura completa en la parte inferior durante el calentamiento. Como puede observarse, el fondo se separó del resto del recipiente. La causa de esta falla está relacionada con el fenómeno conocido como choque térmico. Cuando un material se calienta, sus dimensiones aumentan debido a la expansión térmica. Si una zona del material se calienta más rápida que otra, se generan esfuerzos internos. Cuando estos esfuerzos superan la resistencia del material, aparecen grietas que pueden propagarse rápidamente y provocar una fractura. Los materiales cerámicos se caracterizan por ser duros y resistentes químicamente, pero también por ser frágiles. A diferencia de los metales, no pueden deformarse significativamente para aliviar estos esfuerzos internos. Por otro lado, la cristalería de laboratorio está fabricada generalmente con vidrio de borosilicato. Este material posee una composición diferente al vidrio común y presenta un coeficiente de expansión térmica más bajo. Gracias a esta propiedad, el vidrio de borosilicato puede soportar cambios de temperatura mucho mayores sin fracturarse, razón por la cual se utiliza en vasos de precipitados, matraces, condensadores y otros equipos de laboratorio. En conclusión, este ejemplo demuestra cómo la composición de un material influye directamente en sus propiedades. Aunque ambos objetos están hechos de vidrio y pertenecen a la familia de los materiales cerámicos, el vidrio común es más susceptible al choque térmico, mientras que el vidrio de borosilicato presenta una mayor resistencia a este fenómeno. Por esta razón, la selección adecuada de materiales es fundamental en aplicaciones científicas e industriales donde existen cambios importantes de temperatura.